negocios, empresas, comercio, dinero. Oye, es lo que mueve la economía de un país y aún no conoces las leyes a las que debe sujetarse toda persona que realice dichos actos. Entonces, este programa te interesa. Le has dado clic al conocimiento. Un programa que está hecho para ti. El programa que te habla con la neta. El programa que no te viene con cuentos. El poder del derecho tiene como objetivo crear mentalidades analíticas con capacidad crítica, fundamentada en el derecho, para disminuir actos erróneos relacionados al ámbito mercantil. Comenzamos. Sean bienvenidos a este su programa, El Poder del Derecho, presentada al día de hoy el tema de generalidades del derecho mercantil. Les saluda con mucho gusto una servidora, Janet Abigail. Pues bien, hablar sobre actividades mercantiles no es nuevo. Sabemos que desde tiempos atrás estos ya se llevaban a cabo, aunque si hacemos memoria recordaremos que sus primeros inicios fueron con el intercambio de servicios, bienes y mercancías, esto mejor conocido como trueque. Pero sucede que con el paso del tiempo este tipo de actividades se hacían más importantes cada día, debido a que satisfacían necesidades humanas y sin duda alguna lo siguen siendo en la actualidad. ¿Sabían que en ese tiempo solo existía una ley que regía toda actividad a lo que ahora conocemos como derecho mercantil, penal, fiscal, laboral? Todos ellos juntos solo los regía el famoso llamado derecho común. Y es así como ante tal situación fue necesaria crear una ley particular y específica para el derecho mercantil. Para comprender mejor este tema, más adelante mi compañera Citlali abordará más a fondo el concepto y la evolución histórica del derecho mercantil. Así como también mi compañera Alma nos trae información acerca de los actos de comercio. Será la encargada de desmentir la idea al pensar que un acto de comercio solo se refiere a la compra y venta de mercancía, pues ya verán que no es así. Les aseguro que todos en un momento hemos realizado un acto de comercio y no precisamente al comprar o vender, sino con otros actos que la ley también marca. Así que pongan atención porque mencionaremos todos aquellos que son considerados como acto de comercio. Además, nos dará a conocer la función y el procedimiento correcto para realizar una queja ante la Profeco. Y quizás usted ya haya presentado su queja, pero nunca le dieron respuesta y pudiera resultar cierto. Pero de lo que estoy segura es que menos lo tomarán en cuenta si no presentan su queja de manera correcta. Y se preguntarán su relación de la Profeco con los actos de comercio. Pues déjeme decirle que tiene mucho que ver, debido a que usted al comprar un producto, la persona a la cual le compra realiza un acto de comercio, responsable de otorgar el producto en buenas condiciones. Y si no es así, usted tiene una ley que lo protege y necesita conocerlo. Enseguida tendremos el tema de sujetos del derecho mercantil, en el cual mi compañero Emanuel mencionará toda persona que la ley otorga y prohíbe realizar actividades comerciales. ¿Alguna vez fueron partícipes de delitos por parte de los funcionarios públicos? Quizás en el lugar donde vivan no se han dado estos casos, pero en mi ranchito sí. También mencionaremos algunos de estos delitos para que no les pase y hagan un alto a esto o también prevenir. Atención, a muchos funcionarios no les agradó esta idea. Continuamos. Y para finalizar, mis compañeros y yo discutiremos un tema muy interesante, el cual es el comercio electrónico, un tema muy relevante que les aportará grandes conocimientos, así que los invito a quedarse hasta el final de este video. Tema 1. Concepto de evolución histórica. Buenos días, Citlali. Comenzamos contigo. A ver, cuéntanos, ¿cómo es que surge el derecho mercantil? Buenos días. Pues bien, antes que nada, es un gusto estar en este programa. Y ahora bien, como lo mencionas al principio, el comercio ha existido desde tiempo atrás. Durante la época romana ya se empezaban a efectuar operaciones de compra y venta de mercadería para después revenderlas. En ese tiempo solo existía el derecho común, conocido como el núcleo del ordenamiento jurídico, el cual establece los principios fundamentales dentro del ámbito del derecho civil. Se dice así del derecho civil general de un pueblo, y bueno, más tarde las guerras e invasiones ocasionaban que el Imperio Romano cayera. Y es donde el sistema feudal aparece. El centro de esta era la agricultura y es donde el comercio se desarrolla un poco más. Teóricamente podemos decir que el derecho mercantil nace como una rama del derecho privado en la Edad Media, debido a que surge una organización social. Entonces, el número de habitantes crece, la producción aumenta,
lo cual hace que el comercio se expanda, y es ahí donde se decide separar todo aquello relacionado al derecho mercantil, aunque cabe recalcar que aunque se había separado del derecho común, el derecho mercantil aún no se encontraba plasmado o escrito. Pero al paso del tiempo, la necesidad de poder regirse con una sola ley era mayor. Entonces los comerciantes comenzaron a agruparse para hacer sus propios principios para uso y prácticas mercantiles. Solo eran en forma verbal, pero más tarde ya eran escritos. Ellos mismos crearon tribunales mercaderes y así mismo fue como se logró el surgimiento de las primeras colecciones de normas mercantiles. En tiempos plasmados en los libros del Consulado del Mar, fueron los primeros compendios del derecho mercantil, y así fue como se separó, haciéndose un derecho especial frente al derecho civil. Analizamos cómo su evolución ha sido muy marcado. Hace un momento nos explicaba sobre el derecho común, principios del ámbito civil conocido también como derecho público, y se dice que el derecho mercantil es rama del derecho privado. ¿Nos podrías decir cuál es la diferencia entre el derecho público y privado para que a nuestra audiencia les quede un poco más claro? Claro que sí, para poder distinguirlos, cabe mencionar que el derecho público regula la conducta humana. El derecho público sí se encamina a regular las relaciones entre el Estado, solo cuando ésta actúa con soberanía y los particulares, relaciones con estados soberanos y las relaciones entre entidades estatales, obviamente cuando actúa sin soberanía. Y para que quede más claro el concepto de derecho mercantil, tomaremos la siguiente definición: conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares cuando ejercen la profesión del comercio, comerciantes, o cuando celebran actos de comercio. Tema 2. Actos de comercio. Y bueno, ya conocimos el concepto del derecho mercantil. Voy contigo, compañera Ana. ¿Te gustaría comenzar explicando el término de acto de comercio para que el tema se vaya comprendiendo de la mejor manera? Según el autor Ignacio Quevedo Coronado, en su libro Derecho Mercantil, lo define como el acto jurídico realizado por persona física o moral, sea comerciante o no, que produzca efectos en el campo del derecho mercantil, mismo también donde justifica que en el artículo 4 del Código de Comercio no considera limitativa a los labores y fabricantes como las únicas personas que pueden efectuar accidentalmente operaciones de comercio. Por ello, quedan sujetas a las leyes mercantiles todas las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no sean en derecho comerciantes. Aunque pudiera mencionar más conceptos de esta, lamentablemente no existe una definición aceptada o única de la cual se pueda derivar y entender dicho concepto. Entonces, ¿cómo puedo saber si realizo o no un acto de comercio? Pues verás, en el artículo 75 del Código de Comercio nos mencionan un listado de todas las actividades que la ley reconoce como un acto de comercio, a lo cual concluimos que la ley limita a enumerar dichos actos. ¿Nos podrías mencionar ejemplos de los actos que la ley marca? Por supuesto, en la fracción primera nos habla de 3 características, que es la venta, compra y el alquiler de cualquier artículo, como es un mueble, algo que se puede mover, es decir, que también sea un producto terminado, por ejemplo, la compra de una lavadora, la venta de un chicle o la renta de unos juegos inflables para una fiesta. En la fracción segunda nos habla de la compra o venta de inmuebles, quiere decir terrenos, casas o edificios, como una inmobiliaria, locales, entre otros. En la fracción segunda nos habla de la compra o venta de inmuebles, quiere decir terrenos, casas. En la fracción tercera nos habla de la compra y venta de acciones, puede ser como la bolsa de valores o como cuando tienen interés en comprar acciones de alguna compañía. En la fracción cuarta son las obligaciones que tiene el gobierno con la sociedad, como el contrato de agua, predial, contrato de luz, el seguro social o algunas jubilaciones o servicios de gente mayor de edad. En la fracción cuarta son obligaciones que tiene el gobierno con la sociedad, como el contrato de agua. En la fracción quinta nos habla de las empresas de víveres. Son empresas que buscan cómo meter su producto al mercado y entrando a cubrir las necesidades de la sociedad, como con
Lala, panes o galletas. En la fracción sexta se refiere a las empresas como las constructoras o arquitecturas que realizan trabajos públicos y privados, como carreteras, negocios o casas propias. En la fracción séptima se refiere a las fábricas como en Tlaxcala, la Román o en Puebla, la Volkswagen, aquellas que transforman la materia. En la fracción séptima son las que transforman. En la fracción octava se refiere a las empresas que se dedican al transporte de bienes o personas como taxis, combis, camiones o como ADO. En la fracción novena se refiere a las empresas como las editoriales, Amate Editorial, Ediciones, El Naranjo, entre otros, o los negocios de librerías. En la fracción décimo se refiere a las empresas como las agencias de viajes, casas de empeño o lugares donde pueden encontrar todo tipo de trabajos. En la fracción undécima menciona a las empresas de espectáculos, por ejemplo, Auditorio Nacional, Bellas Artes, entre otras. En la fracción duodécima menciona a representantes de un menor o de una persona moral. En la fracción decimotercera menciona a los corredores de bolsa y a los asesores financieros. En la fracción decimocuarta menciona tener un libretón, recibir un crédito bancario o una hipoteca bancaria. En la fracción decimoquinto menciona todos los contratos relativos al comercio marítimo y la navegación interior y exterior. En la fracción decimosexta menciona los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas, por ejemplo, al contratar un seguro de vida con GNP. En la fracción decimoséptima menciona los depósitos por causa de comercio, por ejemplo, un depósito que se dé al rentar un departamento o por alquilar un auto. En la fracción decimoctava menciona actos de comercio al alquilar una bodega, almacenar un auto por un mes, entrar a un estacionamiento público, usar la paquetería de la central de autobuses. En la fracción decimonovena menciona el acto de comercio al recibir el sueldo mediante cheque, firmar una letra de cambio, extender un cheque. En la fracción vigésima menciona y dice: si alguien me presta dinero y le firmo un pagaré, estoy realizando un acto de comercio. En la fracción vigésimo primero menciona las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. En la fracción vigésimo segundo menciona actos de comercio si tienes, por ejemplo, una maquiladora en donde puedes, como propietario encargado, contratar obreros. En la fracción vigésimo tercero menciona a todo aquel que tiene puertas, por ejemplo, de mango o otro tipo de cultivo. En la fracción vigésimo cuarto menciona todas las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o sea, todos los ejemplos de arriba y los que se les parezcan. Muy bien, entonces si yo como ciudadano no hago ninguna de estas actividades y me dedico a otras que la ley no menciona, entonces no es considerado como un acto de comercio. Pues puede sonar gracioso, pero la realidad, después de cansarme al mencionar todo este listado, nos encontramos con el artículo 25 del Código de Comercio, que dice lo siguiente: cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código, en caso de deuda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial. Qué chistoso. Nos ponen un listado de las actividades consideradas como actos de comercio para que al final plasmen que los jueces y tribunales decidirán si sí o no son actos de comercio. Así es, ese es el rezago que se vive en cuanto a las leyes plasmadas, y como lo mencionó al principio la compañera Citlali, supuestamente el derecho mercantil fue creado o separado del derecho común para que rigiera por separado las leyes mercantiles, pero en los primeros dos artículos del Código de Comercio dice lo siguiente: artículo primero, los actos comerciales solo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables. Pero escuchen lo que dice en el segundo artículo: a falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las de los derechos comunes contenidos en el Código Civil aplicable en materia federal. Una vez más se aplica la supletoriedad de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones de forma que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes.
Entonces decimos que ¿de qué me sirven las leyes mercantiles si fuerza tengo que acudir al derecho común, o sea, al derecho civil? Pero bueno, ¿existen actividades que la ley tacha como actos de comercio? Por supuesto, en el artículo 76 del Código de Comercio nos dice que no son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo o los de su familia hagan los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueren consecuencia natural de la práctica de su oficio. Por ejemplo, si usted trabaja en una carpintería y por su buen desempeño le regalan 2 mesas y las revende, no es considerado como un acto de comercio porque lo ha ganado a base de su esfuerzo. Órale, no sabía eso. Ya por último, ¿nos puedes mencionar elementos, clasificación y efectos de los actos de comercio? Los actos de comercio poseen ciertos elementos. El consentimiento de quien lo ejecuta, el objeto en quien cae el acto de comercio, que es la cosa que estamos vendiendo o comprando, la causa que tiene el acto de comercio, en otras palabras, su finalidad. Como ya sabemos, se persigue una finalidad de lucro por al menos una de las partes. Los actos de comercio pueden clasificarse como actos absolutamente mercantiles, todos aquellos que hace un momento mencioné plasmados en el artículo 75 del Código Civil de Comercio y otros que se encuentren en la Ley Federal de Títulos y Operaciones de Crédito. Actos de mercantilidad condicional. Estos actos de mercantilidad condicional son de alguna manera, están regulados tanto por la legislación civil como por el Código de Comercio o alguna de las leyes mercantiles especiales. En otras palabras, son aquellos actos por los que existe una doble regulación. Por ejemplo, el contrato de compraventa está regulado tanto por el Código Civil como por el Código de Comercio. Actos de comercio atendiendo a su finalidad. Por ejemplo, todo comerciante que obtiene ganancias de manera lícita. Actos mercantiles por alguna de las personas que en ellos intervienen. En este caso, una persona que tiene carácter de comerciante y la otra que interviene en este acto tenga naturaleza civil. Actos mercantiles por su objeto. Enmarcan los diferentes títulos de crédito. Hay actos jurídicos que no pueden existir sino en virtud de otros, a los cuales preceden, acompañan o siguen, pero esto es inconcebible. Una promesa de compraventa sin contrato que posteriormente se celebran serán mercantiles siempre que lo sea el negocio con el cual están en relación. Y para terminar, los efectos que tienen los actos de comercio son obligaciones dar, hacer y no hacer. Por ejemplo, el de dar se refiere al comprar o vender un producto. Si lo compra la persona que te lo vende, tiene la obligación de cumplir en darte el producto. En caso de que tú seas la persona que vende, tienes la obligación de dar el producto a la persona que te está comprando. La obligación de hacer suele darse más en los contratos por realizar un servicio. Si te contratan por hacer la limpieza en un hogar, tienes que cumplir con hacerlo. Y por último, la obligación de no hacer. Este suele darse en contratos de arrendamiento. Si usted alguna vez ha alquilado algún cuarto, lo hacen firmar un contrato. Por ejemplo, tengo el caso de una amiga que renta un cuarto. En las cláusulas del contrato que ella firmó aparecía que no debe entrar otra persona en esa habitación que no sea ella. Entonces, ella tiene que obedecer en no hacer eso. Tema 3. Pasos para realizar una queja ante la Procuraduría. Ley Federal de Protección al Consumidor. Y bueno, ya hablamos de actos de comercio, que la compra y la venta de mercancía. Ya la compañera Alma nos explicó. Ahora vuelvo contigo, Citlali. Explícanos, si en algún momento yo como comprador o consumidor adquiero un producto, pero sorpresa, me salió defectuoso o quizá las características que al venderlo presentaba no cumple con ellas. ¿Existe alguna ley que proteja al consumidor donde pueda ampararse y exigir sus derechos ante tal bien adquirido? Claro que sí, es la Ley Federal de Protección al Consumidor, mejor conocida como la Profeco. ¿Podrías explicarnos acerca de esta ley? Quizás muchos lo hayan escuchado, pero no saben cómo ejecutarla o hacerla valer. Pues bien, para que se comprenda mejor esta parte, comenzaré diciendo el objetivo de esta ley y para eso me voy a basar en el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que nos dice: el objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Sí, claro. Tengo un caso de una persona que compró una máquina de las que anuncian en televisión, diciendo que en tan solo 2 días bajas tantos kilos. Esta persona compra el producto y resulta que hizo el pedido. En primera no se le respetó la oferta. Bueno, ella lo paga al precio que le dicen, pero al usarla, esta máquina no funciona, ni te baja de peso. En 2 días y para acabarla se descompone en menos de 2 semanas. La garantía era de un mes. Ella marca la empresa donde compró este producto, pero no le responden y se quedó así porque no resolvió nada. En este caso, ¿qué se puede hacer? Y como este caso hay muchos más que se viven día a día, pero como no sabemos o no conocemos los derechos que un consumidor tiene, pues lamentablemente no los hacemos valer. Pero bueno, la empresa que vendió este producto cometió faltas que la ley marca como incumplimiento. En el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor habla sobre la información y publicidad. En el primer párrafo dice: la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosos o abusivos. Entonces claramente notamos que la empresa violó este artículo, debido a que la información que proporciona sobre su producto es mentira. Abusan diciendo que su producto hace bajar de peso en tan solo 2 días. Y bueno, otra violación que vemos es que no se le respetó, o más bien nunca respondieron por la garantía. Bueno, ahora analicemos la ley en el capítulo 9 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En el artículo 7, todo bien o servicio que se ofrezca con garantía deberá sujetarse a lo dispuesto por esta ley y a lo pactado entre proveedor y consumidor. Para los efectos del párrafo anterior, la garantía no podrá ser inferior a 90 días contados a partir de la entrega o la prestación del servicio. Y aquí notamos otra falta que la empresa cometió. La ley marca 90 días de garantía y no inferior a esta, y aquí a esta persona solo le dieron 1 mes, o sea 30 días. Pero continuemos, ahora analicemos el artículo 78. La póliza de garantía deberá expedirse por el proveedor por escrito, de manera clara y precisa, expresando por lo menos su alcance, duración, condiciones, mecanismos para hacerlas efectivas, domicilio para reclamaciones y establecimientos o talleres de servicio. La póliza debe ser entregada al consumidor al momento de recibir el bien o servicio de que se trate, y notamos que la persona no conoce el domicilio de la empresa donde puede ir a hacer valer su garantía. Y es ahí cuando ella tiene que hacer su queja. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, la persona debe tener los siguientes requisitos: nombre y domicilio del proveedor. En este caso, como no aparece o la persona no conoce el domicilio, señalar el lugar donde pueda ser localizado. Descripción del bien o servicio que se reclama, narración de los hechos que dieron lugar a la queja, formato de recepción de queja impreso, contrato, recibo o comprobante, nombre, domicilio e identificación oficial del consumidor. Una vez teniendo estos requisitos, ¿a dónde las dirigimos a presentarlas? Sí, perdón, se me pasó decir que estos requisitos se presentan en la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Y tenemos que viajar hasta donde se encuentra la delegación? Claro que no. En el artículo 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dice: la Procuraduría establecerá módulos o sistemas de atención y orientación a los consumidores en función de la afluencia comercial, del número de establecimientos y operaciones mercantiles, de la temporada del año y conforme a sus programas y medios, debiéndose otorgar las facilidades necesarias para ellos. Pues si tan solo lo cumplieran. Hasta el día de hoy, las comunidades que pertenecen al estado de Puebla no cuentan con un módulo. Ojalá juntos nos apoyáramos y pidiéramos un módulo para estas comunidades.
El gobierno también está faltando a la ley por no colocar módulos cercanos a cada comunidad y las personas que trabajan en esa entidad hagan sus labores correspondientes. Tema 4. Sujetos del derecho mercantil. Ya hablamos de actos de comercio y sobre la protección del consumidor. Ahora bien, pasemos al siguiente tema. Emanuel, ¿nos podrías mencionar aquellos sujetos del derecho mercantil? Buenos días. Para entender quiénes son los sujetos del derecho mercantil, tomaré y daré la lectura del artículo 4 del Código de Comercio. Las personas accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho mercantil. Comerciantes quedan sin embargo sujetos por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados de almacén o tienen alguna población para el expendio de los frutos de su finca o de los productos ya elaborados de su industria o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto conciernen a sus almacenes o tiendas. Bueno, vayamos desglosando y analizando el artículo. Podemos comprender que la ley dice que todo comerciante queda sujeto, así también aquellas personas que en esencia no son comerciantes, pero una u otra razón realizan un acto de comercio. Entonces, el comerciante es la figura principal del derecho mercantil. Ahora escuchemos lo que dice el artículo 3 del Código de Comercio, que habla precisamente del concepto de comerciante. Artículo 3. Código de Comercio. Se reportan derechos comerciantes. Fracción primera. Las personas que tienen capacidad legal para ejercer el comercio hacen de su ocupación ordinaria. Fracción 2. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Fracción tercera. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Básicamente la ley menciona a las personas físicas y morales. A continuación explicaré cada una de ellas. Persona física. Me apoyaré y tomaré la definición del libro Derecho Civil de Adrián de los Santos Morales. Dice: la persona física es el ser humano, hombre o mujer, capaz de derechos y obligaciones. Estas personas son sujetos siempre y cuando cuenten con capacidad jurídicas para ejercer el comercio. Expliquémoslo. Sabemos que al nacer todos los contamos con la capacidad del goce. Para la capacidad de ejercicio la obtenemos a partir de los 18 años. Salvo contrario, podrá ejercer el comercio los niños emancipados. Sabemos que la emancipación es una manera para que los niños se hagan legalmente adultos antes de cumplir 18 años de edad. Pero para ser un niño deberás cumplir los siguientes: 1. Tener por lo menos 14 años de edad. 2. Que no requieras vivir con tus padres, que a tus padres no les importe si tú mudas. 3. Que puedas administrar tu propio dinero. 4. Que tienes una manera legal de ganar el dinero. 5. Que la emancipación te hará bien. Tengo una duda. Por ejemplo, aquellas personas que cuentan con alguna incapacidad, o sea, que no tengan capacidad para asumir obligaciones, ¿pueden sujetarse a estas leyes? No, la ley marca en el artículo 450 del Código Civil Federal que existen dos tipos de incapacidad: natural y legal. Por ejemplo, incapacidades naturales son aquellas personas que cuentan con alguna enfermedad causada por perturbaciones mentales, con síndrome de Down, y las personas con incapacidad legales son aquellas que se encuentran en la cárcel o aquellas personas que se encuentran en un proceso legal. Enseguida hacemos mención de las personas morales. Tomaré nuevamente esta definición del libro del Derecho Civil 1 de Adriana de los Santos Morales, que nos dice: una persona moral puede definirse como toda unidad orgánica, resultando de una colectiva organizada o de un conjunto de bienes, a la que para el logro de un fin social
durable y permanente. Normalmente manteníamos ese concepto que la persona moral está constituida por dos o más personas, pero que hace el gobierno anterior crea una nueva sociedad, las llamadas sociedades por acciones simplificadas, y nos dice que podrás constituir tu empresa a partir de uno o más socios. ¿Cómo la ven? Aunque si dentro de las personas morales entran todas las sociedades mercantiles mencionadas en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aunque considero que fue un rotundo fracaso debido a que se realiza por medios electrónicos, omitaron acudir a un notario, ya no era requisito para dar formalidad a la Constitución, podría realizarlo tan fácil, pero ¿cuál era la condición? Que al año no puedes exceder los 5 millones de pesos. Entonces, si yo tengo más ingresos a fuerza, tengo que registrarme en alguna de las sociedades mercantiles. Entonces, la ley reconocía a personas físicas y morales como sujetos de derecho mercantil, pero la ley menciona una tercera persona, llamada persona jurídica, el cual, a pesar de ser un ente o ficción legal, también puede contraer tanto derechos como obligaciones, pero se diferencia de la persona moral al no tener un propósito de lucro. Ejemplo de estas: instituciones públicas, asociaciones o fundaciones. Atributos de las personas físicas y morales. Persona física demuestra su capacidad de ejercicio con su acta de nacimiento, o bien aquellos niños emancipados. Persona moral demuestra su capacidad con la acta constitutiva. Persona física cuenta con un nombre, por ejemplo, Emanuel, con sus respectivos apellidos. Persona moral, su nombre puede ser bajo razón social, o sea, compuesto por los nombres o apellidos de los socios, por ejemplo, Pérez Ortiz y asociados, S.A. de C.B. Así también pueden ser bajo denominación social, o sea un nombre ficticio, por ejemplo, el Zapatito S.A. de C.B. Persona física, domicilio, lugar donde se encuentra viviendo. Persona moral, domicilio del lugar donde se encuentra ubicada la empresa. Persona física, estado civil, puede ser soltero o casado. Persona moral, en caso de la persona moral no cuenta con estado civil. Persona física, patrimonio, bienes y derechos apreciables y valorables en dinero. Persona moral, patrimonio, también bienes y derechos apreciables y valorables en dinero, solo que estos son las aportaciones de los socios. Persona física, nacionalidad, en este caso mexicana o extranjera. Persona moral también cuenta con una nacionalidad dependiendo de la ubicación en donde se encuentren situada la empresa. Y bien, hace un momento mencioné algunas personas que la ley prohíbe que ejerzan actos de comercio, pero en el artículo 12 del Código de Comercio nos menciona algunas más que prohíbe que ejerzan actos de comercio, y no tanto por deficiencias mentales. Esto es lo que menciona. Artículo 12, no puede ejercer el comercio. Fracción primera, los corredores. Fracción segunda, los quebradores que no hayan sido rehabilitados. Fracción tercera, los que por sentencia ejecutaria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el pelucado, el cohecho y la conclusión. Y en estos últimos delitos me voy a basar y dar ejemplos, pero antes, aunque la ley no lo mencione, tampoco puedan ejercer el comercio los sindicatos, notarios en ejercicio, aquellas que se determinen extranjeras con base en su calidad migratoria. Ahora daré los ejemplos que normalmente sus cometidos por los funcionarios públicos. Delito del peculado. Un claro ejemplo fue sobre lo que cometió Alejandro Gutiérrez, el cual fue condenado por peculado en Chihuahua, debido a que simularon contratar servicios, facturaron y recibieron pagos a través de 2 empresas de su propiedad. Definitivamente esta persona ya no puede ejercer el comercio. Delito de cohecho. Se refiere a una promesa remuneratoria. Ejemplo, la Procuración General de Justicia del Distrito Federal consignó al reclusorio Oriente a Eduardo Ramírez Vallejo, ex secretario particular de Mauricio Toledo, jefe de legalización en Coyoacán, debido a que solicitó $1,000,000 al empresario Manuel da Costa Aldair
para recibir una gasolinera que le fue clausurado hace 5 años en una avenida Escuadra Naval Militar. Eso le ocasionó la cárcel y no tuvo beneficio de libertad bajo fianza. Delito de concusión. Comete el delito de concusión el servidor público que en carácter de tal y a título de impuestos o contribución recarga renta, salario, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor señalada por la ley. Emanuel, para terminar, ¿nos podrías mencionar qué obligaciones tienen que acatar los sujetos a derecho mercantil? Por supuesto, nos remontamos nuevamente a la ley. En el artículo 16 del Código de Comercio menciona las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio. Artículo 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a la inscripción en el registro público de comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notarios, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33 y a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Tema 5. Comercio electrónico. Pues bien, una vez concluidos los temas anteriores, ahora daremos paso a discutir el tema de comercio electrónico, el cual ha causado un gran impacto en la sociedad, debido a que la mayoría de las personas opta por comprar productos por estos medios. Y es por eso que tengo a Citlali y Emanuel para hablar sobre este tema. Citlali, al hablar de comercio electrónico, ¿a qué nos referimos? Esta actividad comercial se refiere al uso de un medio electrónico para realizar transacciones. El sistema de negocios pasó de ser un local comercial a movilizar billones de dólares por año alrededor del mundo, permitiendo a las empresas ser más eficientes y flexibles en sus operaciones. Emanuel, ¿cómo es que nace o surge el comercio electrónico? El comercio electrónico surgió en 1920 en los Estados Unidos, cuando aparece la venta por catálogo que revolucionó la forma de distribución tradicional. Emanuel, desde el aspecto jurídico, ¿cuál es la definición que da? En realidad, el término comercio electrónico no se refiere a clase de operaciones o contratos, sino a actos jurídicos realizados a través de instrumentos que permiten transmitir información por medio de la electricidad. En el artículo 89 del Código de Comercio contiene una lista de definiciones relacionadas con el comercio electrónico, pero no incluye ninguna definición de comercio electrónico como tal. Por esta razón, es necesario utilizar la definición de mensaje de datos, la cual hace mención de los medios electrónicos. Y bien, ¿alguno de ustedes ha realizado alguna compra por internet? Claro, yo he realizado compras, he comprado ropa, pero mi experiencia ha sido buena y a la vez mala. La primera vez que compré, escogí tallas muy reducidas, pero como solo ves la ropa en fotos, en realidad no sabes, pero con el paso del tiempo he ido aprendiendo. Sabemos que este tipo de compras tiene sus desventajas. Emanuel, ¿has realizado una compra por internet? Sí, una vez compré un celular y primero me agradó porque estaba muy barato a comparación de los que ofrecían en el mercado, pero me salió defectuoso y sinceramente a mí no me gusta comprar por internet. En efecto, a lo largo de la historia, el comercio ha evolucionado involucrándose en la simple actividad de pagar, recibir, aspectos tan importantes como ver, sentir, tocar y oler. Aún no se alcanza el punto más alto del comercio en línea, pues siempre surgirán formas más efectivas y eficientes de intercambio de productos y servicios entre los seres humanos. La principal razón por la que el comercio ha tenido tanto éxito es por la facilidad de llevarse a cabo, solo con acceder a Internet mediante su surgimiento en las redes sociales. Así que las comunicaciones móviles, la web, los teléfonos inteligentes y las tabletas
son los que han modificado los hábitos de consumo y formado compradores cada vez más exigentes, y es así como se da el comercio electrónico. Y bien, hemos concluido con la explicación de los temas. Ahora daremos paso a escuchar las conclusiones de cada uno de los compañeros sobre la aportación y opinión en cada uno de los temas, empezando por el mío. Durante el análisis de estos temas concluyo que la causa del incumplimiento, del no saber qué acto es considerado como correcto y qué no, proviene de las leyes, y claramente lo vimos en el tema de actos de comercio. Por mucho que quieras conocer una definición sobre esta, no encuentras una que sea correcta, o al menos aprobada por la ley. Se les hizo más fácil ponernos una lista de todos los actos de comercio que la ley considera, y para acabarla, al final nos colocan que los jueces y tribunales decidirán a su criterio, que sí y que no es un acto de comercio. Me parece absurdo lo que plasman. En mi opinión, considero que primero se tiene que empezar por corregir la ley, que diputados y senadores empiecen a realizar el trabajo que les corresponde. A los ciudadanos de nada nos sirve estudiar el derecho laboral, mercantil, fiscal o penal, si al final de cuentas tenemos que acudir al Código Civil. Otra situación que se da es que, por ejemplo, en la ley mercantil marca que algunos actos son correctos, mientras que en el Código Civil tacha ese error como incorrecto. No hay congruencia. Por obvias razones, como ciudadanos tomamos lo que nos conviene, y ellos como autoridad toman lo que les conviene. Si no se empieza por corregir la ley, lamento afirmar que no estaremos en la misma sintonía, y como lo vemos ahora, se seguirán cometiendo actos indebidos. Para las personas tanto físicas como morales, el conocimiento del derecho en materia mercantil es importante, ya que este regula las actividades relacionadas con los actos de comercio. Si lo pensamos un poco, esto quiere decir que regula la mayor parte de nuestras actividades realizadas, ya que somos individuos que constantemente hacemos actos de compraventa y contratación de servicios. Es necesario conocer la ley en su forma escrita para así poder hacerla valer, ya que, como se menciona, el derecho objetivo es uno, pero si queremos beneficiarnos de él, debemos aplicar el derecho subjetivo. Para identificar a las personas físicas de las morales, tomamos en cuenta los atributos que poseen. Si tenemos la intención de crear a una persona moral, lo primero que debemos hacer es levantar un acta constitutiva ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Es importante realizar todos los trámites correspondientes al crear una institución, ya que el no hacerlo correctamente puede traer problemas a futuro. El no ser conscientes de nuestros derechos y obligaciones nos perjudica, así como también el hecho de no conocer la ley. Un ejemplo claro de ello es cuando hacemos préstamos o realizamos un acto de comercio con menores de edad. Si ignoramos que ellos aún cuentan con capacidad de goce y esto les hace poder librarse de ciertas responsabilidades, es posible que terminemos perdiendo al querer exigir el cumplimiento de sus obligaciones. En mi opinión, me queda claro bien que es un derecho mercantil, pues estudia la parte jurídica del comercio y dice cómo será sancionada aquel en caso de un acto de corrupción y que sin saber en nuestra vida cotidiana hemos realizado un acto de comercio sin saber pues también si está bien o mal. Me llamó la atención en una investigación que actualmente se encuentra en fase de elaboración un nuevo código mercantil con 1.600 artículos estructurados en 7 libros. Este código aportaría seguridad jurídica, pondría fin a la dispersión jurídica y adaptaría la regulación mercantil a las exigencias del tráfico económico. Mi sugerencia sería que para que la elaboración o para que se le agrega nuevos artículos al Código de Comercio si al final no siempre de lo que indican se lleva a cabo. ¿Cuánta corrupción no ya existe? Se hacen de la vista gorda, por decírselo. Sería mejor poner más atención a cada acto de comercio y de verdad sancionar y tener una mejor regulación. Esa sería pues mi conclusión. Después de analizar cada uno de los temas, me llamó más la atención sobre
lo de la garantía al comprar algún artículo. Normalmente soy muy descuidadoso sobre checar los aspectos que se marcan en un contrato de compra-venta. Siempre que realizo una compra, lo único que hago es firmar sin leer. Y me ha pasado que he comprado cosas pero se me han descompuesto muy rápido, y cuando voy a checar a la tienda me dicen que la garantía era menos tiempo a los 2 meses que la ley marca, que se debe dar garantía. Y pues con eso empezaré a ser más cuidadoso en ese aspecto, en verificar que si cumplen el tiempo de garantía y algunos otros aspectos que aprendí durante el transcurso del análisis de estos temas.